Mis saludos y bendiciones para cada uno de ustedes en esta reunión de la red juvenil. Yo les agradezco que siempre hay algunos de los jóvenes que se conectan siempre y están siempre pendientes también de los temas que hablamos. Y bueno, en esta ocasión vamos a continuar. Estamos ya en más de la mitad del libro de Apocalipsis. Yo creo que lo terminaremos, Dios mediante. De hecho, es un libro no tan sencillo de estudiarlo, con mucha simbología, pero que es bueno que nosotros también tengamos una visión, por lo menos panorámica, y en algunos casos lo hacemos inclusive verso por verso, bosquejamos todo este libro. Así que mis cordiales saludos para todos ustedes y vamos a iniciar orando. Padre eterno, en esta noche nuevamente abrimos nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar tu palabra y para permitir que ella pueda darnos el mensaje tuyo. Quisiera, Señor, en esta ocasión, Señor, orar y bendecir las vidas, Señor, de cada uno de los que están aquí en esta sala de reuniones. Y pedirte que a partir de este momento sea tu Espíritu Santo controlando nuestras mentes, nuestros corazones y todo aquello que vamos a emitir por nuestros labios. Que tu Espíritu Santo realmente sea el que domine y el que guíe todo lo que estamos haciendo. Oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien. Para hacer un breve repaso de lo que estábamos hablando, en la anterior semana estuvimos viendo un poquito y repasando todo lo que eran los juicios descritos en el libro de Apocalipsis, especialmente cuando se refieren al juicio de las trompetas. En este caso, vimos el primer ángel, el segundo ángel y la relación, o sea, todos los 7 ángeles que son descritos en el libro de Apocalipsis, las trompetas y sus toques, los textos en los cuales está basado este pasaje o estos pasajes, y los juicios que son descritos, ¿verdad? El primer ángel, el juicio de granizo, fuego y sangre. El segundo ángel, la caída de algo similar a una gran montaña. El primer juicio sobre la tierra, el segundo juicio sobre el mar. El tercer ángel, la caída de una gran estrella, en griego absinto, sobre los ríos fuentes amargas. El cuarto ángel, una herida a nivel del sol, la luna, el día, la noche. Yo quiero que presten mucha atención a todo esto, porque en realidad hay un paralelismo entre el toque de las trompetas y también las 7 copas de ira. De hecho, que cuando estudiemos en detalle cada una de las copas de ira, vamos a darnos cuenta de que son similares los juicios, pero mucho mayores en magnitud. A partir del quinto juicio, bueno, ahí entonces estamos viendo la quinta trompeta, la caída de un ángel y unas hordas demoníacas que torturan a los seres humanos. La sexta trompeta, también un ejército de demonios, ¿verdad? En los cuales un tercio de la humanidad muere. Y el séptimo ángel, ¿verdad? Un juicio de relámpagos, voces, truenos, terremotos, fuerte granizada. Así que esto era siempre para repasar y tener en cuenta este paralelismo. Luego teníamos este bosquejo del anterior capítulo donde vimos la visión de los 7 ángeles, la visión del mar de cristal y la visión del templo celestial. Repasando, habíamos visto que el lugar de la visión de los 7 ángeles entonces fue dado sobre o en el cielo, y la característica justamente era de que era grande y maravillosa de tal manera que causaba bastante asombro a las personas. Luego estos 7 ángeles que son descritos con algunos términos que son bastante cronológicos, ¿verdad? Y el por qué todo esto era debido a que esto consumaba la ira de Dios, consumaba la ira de Dios. Luego vimos la visión del mar de cristal. Aparte de eso, vimos a los que habían vencido parados en este mar de cristal. Habían vencido sobre el poder político que aglutinaba a la bestia, su imperio, el poder religioso, la imagen de la bestia y el falso profeta, y el poder económico, el número de su nombre y el control de la economía que este sistema anticristiano va a ejercer en la última fase de esta historia de la humanidad.
La característica de estas personas que habían vencido es que estaban de pie con arpas de Dios en adoración a Él. Y bueno, continuando, esta es una descripción justamente de esa visión de la Merkabah que le denominamos, la visión del trono celestial, como le decían los judíos de antaño. También se había visto justamente el mar de cristal. La visión de este mar de cristal, ¿verdad? Se centraba justamente en el cántico de Moisés, el cántico del Cordero. Y se describía atributos de Dios entre los cuales habíamos estudiado su grandeza, lo maravilloso que es Él, los actos, su actividad, el señorío, el poder que tenía de decidir, su divinidad, su poder, su justicia, lo veraz que es Él, lo verdadero que es Él, es lo que dice ser, su gobierno, su gloria, su magnificencia, la santidad y también sus juicios, sus sentencias. Y bien, y llegamos entonces hasta esta parte que es el capítulo 15, versículos 5 al 8. Vamos a dar lectura a esta porción. Después de estas cosas, miré y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Y salieron del templo, verso 6, los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de un lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por siempre jamás. Verso 8, y el templo se llenó con el humo de la gloria y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, a partir de la parte inicial de estos versículos que forman la parte final del capítulo 15, la visión se traslada a una visión de un templo. Y es curioso, realmente no se menciona solamente como templo, sino se dice literalmente el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Y cuál es la estructura a la que se refiere esto? Se refiere de la siguiente manera. El templo en realidad no es toda la estructura edilicia, sino propiamente la palabra templo se refiere al lugar santo y al lugar santísimo. En este caso, cuando estamos hablando tanto del tabernáculo como del templo de Jerusalén. Mientras que el tabernáculo se caracterizaba por ser algo o una estructura que era móvil. Por ende, tenía que ser acompañada, tenía que ser armada y desarmada por los sacerdotes y levitas. Pero la forma en la que se refiere Juan dice, vi después de estas cosas, miré, y aquí el templo del tabernáculo asocia ambas estructuras. ¿Y para referirse a qué? A la estructura del santo, que era el lugar donde se encontraba el altar del incienso, y al santo de los santos, que era la estructura donde se encontraba el arca de pacto. El tabernáculo se le denomina templo del tabernáculo. Y el templo del tabernáculo entonces se refiere también y hace alusión a la movilidad y al acompañamiento. Este tabernáculo era acompañado por la presencia de Dios tanto de día como de noche. De día en forma de una columna de nubes y de noche como una columna de fuego durante toda esa travesía en el desierto. Quiere decir esto que nos habla de ambas cosas, del establecimiento de la presencia de Dios, pero también nos habla acerca del acompañamiento de Dios durante la travesía en el desierto. Y nunca se olviden de este detalle. Todos estos capítulos, especialmente el capítulo 15 y el capítulo 16 de Apocalipsis, tienen una relación muy estrecha con el relato del Éxodo. Por eso muchos de los elementos que están tomados en esta porción se refieren digamos, a la historia y al relato del Éxodo. Bien, continuamos. Se le dice también del testimonio porque el testimonio es el arca de pacto y dentro del arca de pacto estaba la ley, que es el testimonio de Dios. Luego dice en el verso 6, capítulo 15, verso 6, y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, que tenían, dice, estaban vestidos de un lino puro y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces, de este templo, de este que denomina Juan el templo del tabernáculo, ¿verdad? De ese lugar salen 7 ángeles.
Y estos 7 ángeles dice que tienen en su poder las 7 plagas, o sea, tenían una autoridad delegada por parte de Dios de ejercer un juicio sobre la humanidad humanidad en rebelión con Dios. Ahora, la otra característica es de que estaban vestidos de lino puro. Y estos vestidos de lino puro están muy relacionados, por ejemplo, con Levítico 6:10. Allí en esa porción de la Biblia se describe de que los sacerdotes estaban vestidos con el lino. Entonces, evidentemente son como una especie de ministros de Dios, mensajeros de Dios, que tienen en su poder el acto de ejercer el juicio que Dios está enviando sobre la humanidad impía. Pero no olvidemos que parte de esa humanidad también fue rescatada por la sangre del Cordero y era seguidora de Cristo. Pero en un momento donde habría o va a haber mucha persecución hacia este remanente. Estos ángeles también tienen otra característica, están ceñidos de cinto de oro. Y esto se relaciona muy de cerca con el capítulo 1, verso 13 de Apocalipsis, donde se describe en una visión al Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús, también con un cinto de oro, lo que nos habla de su realeza. Si bien estos ángeles no son Cristo Jesús, tienen también la realeza porque son servidores de este Rey, de Cristo. En el verso 7 del capítulo 15 dice, uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por siempre jamás. Entonces, si nosotros recordamos quiénes son estos 4 seres vivientes, para recordar quiénes son estos 4 seres vivientes, nosotros tenemos que volver a ir al, al Antiguo Testamento, a uno de los profetas, el profeta Ezequiel, que dice así, en el capítulo 1, verso 5. Y en medio de ella, dice, la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Tenían ellos semejanza de hombre y cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como la planta del pie de becerro y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Entonces, este texto forma parte justamente, digamos, de la descripción que hace el profeta Ezequiel acerca de estos seres celestiales que están conformando el trono de Dios y que nosotros habitualmente los conocemos bajo el nombre de querubines. Estos querubines son muy conocidos desde la antigüedad, inclusive en culturas paganas como la cultura babilónica y la cultura siria, los describían a los querubines, porque evidentemente muchos de sus relatos también se hallan muy en relación con los relatos bíblicos, pero donde mejor encontramos la descripción exacta de estos seres celestiales que están conformando el trono de Dios es en el libro de Ezequiel y también en el libro de Isaías capítulo 6 y también en toda la visión del libro de Apocalipsis que está muy basada en toda esta literatura del trono. Entonces estos 4 seres vivientes no son más que querubines. ¿Qué hace uno de estos querubines? Toma una copa de oro y simbólicamente, bueno, la llena de la ira de Dios. Una manera metafórica de decir, estos seres que son ministros de este templo celestial, porque lo que está escrito en el libro Apocalipsis como la visión del templo no es nada más que el trono de Dios, un servicio donde Dios mismo está, su presencia está, y donde hay multitud de seres celestiales que constantemente están ministrando adoración a Dios. Y cuando hablamos del tabernáculo y del templo de Jerusalén, era nada más que la copia de todos estos misterios que está reflejado en lo que es la realidad de esta visión. Y uno de estos seres vivientes, que son los querubines, le da una copa. Cuando nosotros nos imaginamos la palabra copa, generalmente nos imaginamos a una copa de vidrio. En realidad, la palabra copa hace alusión a alguno de los elementos del tabernáculo, en los cuales se depositaba la sangre de las víctimas que eran sacrificadas a diario en este sitio. Pero en esta ocasión, esa copa, que sería algo así como más bien como una especie de palangana, más que una copa en la realidad, lo que contenían era la ira de Dios. Una manera metafórica de decir que estos mensajeros celestiales, ¿qué es lo que van a hacer? Son mediadores de ejecutar el juicio de Dios sobre la humanidad y traen, en este caso, otra serie de juicios de 7 juicios. Habíamos visto las 7 trompetas, 7 sellos, ahora vemos las 7 copas.
Y cada una de estas series de siete cada vez van en aumento, son plagas y son juicios mucho más fuertes sobre la humanidad. Y en realidad cuando hablamos de las siete copas de ira, estamos hablando de los siete postreros juicios sobre la raza humana. Pero también este versículo 7 hace alusión a uno de los atributos de Dios, en realidad a dos. Uno es su ira, que ya habíamos estudiado como atributo del sábado pasado, ya que aparte de hablar de su gracia, su poder, su santidad, su maravilla, sus actos, sus proezas, su gobierno, también siempre tenemos que estar hablando de que Dios es un Dios que también va a ejecutar su juicio. Y esto es lo que se denomina la ira de Dios. Y otro atributo que se menciona aquí de Dios dice que vive por siempre jamás, la eternidad de Dios. Había inclusive una palabra en el idioma hebreo para definirle a Dios de esta manera, para describirle a Dios, mejor dicho, porque definirlo es imposible, es el Olam, el Dios que es eterno. Olam es una palabra hebrea que realmente significa por los siglos de los siglos. Algo así traduce también la Reina Valera. Algo que no termina nunca, porque en realidad nunca empezó. Dios no tiene inicio, Dios tampoco tendrá fin, pero Él es el primero y el postrero. ¿Por qué? Porque antes de Él nadie fue formado, después de Él nadie lo hará. Él siempre existió. Ahora, ¿qué existía antes de Él? No, nada existía antes de Él. Él siempre existió. Todo lo que existe y todo lo que es visible e invisible inclusive fueron después de Él. Por eso es que Él es supremo. Eso es lo que representa su eternidad. Y es algo que realmente nuestra mente finita no puede concebir, porque nosotros estamos supeditados al tiempo. Nosotros vivimos esclavizados del tiempo en realidad. Ahora es hora del culto de jóvenes. Dentro de un rato va a ser, bueno, es hora de terminar el culto, hora de cenar, hora de tal cosa. Nosotros vivimos constantemente atados al tiempo, pero Dios es un ser que no vive atado al tiempo porque Él siempre fue. Él no está cansado, Él no está aburrido y tampoco Él está apurado porque Él es eterno, su eternidad, algo realmente inconcebible para nuestra mente finita. Y en el versículo 8 dice que el templo, este tabernáculo del templo, o templo del tabernáculo, ¿verdad? Mejor dicho, se llenó con el humo de la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios es descrita como si fuera un vapor o un humo, ¿verdad? Eh, ¿Qué era la gloria? La gloria de Dios era el peso, su esplendor, ¿verdad? Su magnificencia, su brillo. Eso es lo que significa la palabra gloria. Dice, y de su poder, tanto la gloria como el poder de Dios es descrito como un humo. Y este humo que llena todo el templo de tal manera que inclusive nadie podía entrar en este lugar, en este templo. Dice, hasta que fuesen consumadas, terminadas, ejecutadas hasta el final, estas siete plagas de los siete ángeles. Esto está muy en relación con un texto del Antiguo Testamento y me gustaría compartirlo porque está en Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13, que dice así, y describe un momento en el que Salomón terminó de construir el templo, el famoso templo de Salomón. ¿Qué ocurrió en ese momento? Entonces, en ese momento ocurrió lo siguiente. Dice, y sucedió, verso 13, segunda de Crónicas 5:13. Y sucedió que cuando los trompetistas, porque había sacerdotes que tocaban trompetas, y cantores, es decir, había sacerdotes que eran cantores también, al unísono, en un solo tono, de una misma manera, hicieron oír su voz para alabar y dar gracias a Jehová. O sea, subió o prorrumpió una alabanza a Dios y un agradecimiento a Dios en este templo de Salomón, cuando elevaron la voz con trompetas y címbalos. Las trompetas son los famosos, le decimos, ¿verdad? Shofarim, ¿verdad? El shofar, que son una especie de cuerno de carnero que suena fuerte y se utilizaba para alertar al pueblo en la batalla el día de Yom Kippur, el día de Rosh Hashanah, y también en este momento en que fue inaugurado este templo. Y aparte de esto había címbalos. Los címbalos son instrumentos como una especie de platillos de una batería, pero son pequeños, se tocan con la mano. Entonces, imagínense, era todo un ruido, toda una algarabía del sonido de trompeta, más un sonido de címbalos, más gente cantando al unísono, dice, e instrumentos de música. Y alabaron a Jehová diciendo, y este era su canto, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia,
¿Y qué pasó en ese momento en que prorrumpió el pueblo, prorrumpieron los sacerdotes al unísono con estos instrumentos? Dice, la casa se llenó entonces de una nube, la casa de Jehová. Ahí hay un énfasis. La casa de Dios, la casa de Jehová, que era el templo de Salomón, denominado así. En realidad Dios no tiene casa, ¿verdad? Dios habita todo el universo y no hay nada que está fuera de él. Sin embargo, él decidió poner su gloria en este sitio y en ese momento, en ese lugar, la casa se llenó de una nube. Lo mismo que es descrito aquí en Apocalipsis en forma de humo. Y dice el verso 14 de Segunda de Crónicas 5, y no podían los sacerdotes continuar ministrando, fueron imposibilitados de ministrar por causa de la nube. Imagínense esto, que aquellos que ministran la palabra o que ministran un culto de adoración a Dios no puedan continuar, pero porque la gloria de Dios invade un sitio. En este caso, la gloria de Dios fue en forma de nube y la gloria de Jehová llenó esa casa de tal magnitud y de tal forma que no se podía hacer otra cosa. Esa es la descripción que hace el libro de Crónicas de lo que es estar en la gloria de Dios, tocado por su gloria. Esto mismo es lo que está citando Apocalipsis 15:8. Dice, el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se iba a manifestar. Ahora, ¿cómo se iba a manifestar la gloria de Dios? Se iba a manifestar la gloria de Dios a través de sus juicios. ¿Cómo es esto posible? Dios manifestando su gloria a través de sus juicios. A veces nosotros pensamos que solamente la gloria de Dios puede ser magnificada por la alabanza y la oración. No, en este caso, la gloria de Dios es manifestada a través de la ejecución de los juicios de Dios y de su poder, dice, y nadie, así como los sacerdotes del templo de Salomón, también estos seres que están allí delante de la presencia de Dios no podían entrar en este templo del tabernáculo hasta que fueron consumadas las plagas, las 7 plagas de los 7 ángeles que representan los juicios de Dios sobre la humanidad. Una representación pictórica entonces aquí de lo que es la visión de este trono. Y así pasamos nosotros al capítulo 16 de Apocalipsis, porque el capítulo 15 sirve más o menos como una introducción a este capítulo 16. No lo vamos a ver todo, solamente vamos a ver una porción de esto, porque son 7 juicios. Dice el verso 1 del capítulo 16. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Hay una voz, y dice, la describe Juan como una gran voz. Una manera entonces eufemística de referirse a Dios mismo. La voz de Dios que está ordenando a estos 7 ministros de él, 7 ángeles, 7 mensajeros, con 7 copas que representan la ira de Dios mismo, como ejecutores a derramar estas copas sobre la tierra. Y a partir del verso 2, entonces empezamos una serie de juicios. Y como siempre suelo hacer, hacemos un esquema, espero que se pueda lograr visualizar en la pantalla. El primer ángel, dice el verso 2, capítulo 16 de Apocalipsis, y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una pestilente y maligna úlcera sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Es decir, este juicio representa entonces dice, el ángel derrama su copa sobre la tierra. El elemento que es afectado por este juicio es la tierra. Y aquí hay un nuevo paralelismo entre este capítulo 16 y también el capítulo donde están descritos los juicios de las trompetas, que el primer juicio también se ejecuta sobre la tierra, el segundo sobre el mar, el tercero sobre los ríos y el cuarto sobre el sol. Por eso es que decimos que hay un paralelismo. ¿Cuál es este juicio? Es la aparición de enfermedad. Úlcera maligna y pestilente es la descripción que hace Juan, ¿verdad? Una lesión ulcerosa es cuando parte de la piel pierde solución de continuidad y esto es afectado. Ustedes saben que la piel es un órgano de defensa, es un órgano que impide el ingreso de los gérmenes.
Y entonces cuando no hay esta porción de piel, los gérmenes ingresan y esto se empieza a descomponer y tiene mal olor y tiene a veces una secreción que es pus, ¿verdad? Pústulas malignas. Ese es el tipo de enfermedad que es descrita en este primer juicio. También, aparte de haber una equivalencia, un paralelismo con el capítulo de las trompetas, también hay un equivalente con la sexta plaga. Entonces, para eso me gustaría volver al libro de Éxodo, como habíamos iniciado esto. Yo les había dicho, ¿verdad? De que este capítulo 16 tiene mucha relación y en realidad todas estas porciones 15 y 16 como una especie de aplicación del texto del Éxodo, también en el libro de Apocalipsis. Y dice Éxodo 9:9, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, el cual originará sarpullido que cause úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país. Esta es la descripción de la sexta plaga que nosotros sabemos que fue la ejecución del juicio de Dios sobre los dioses de Egipto, cuando el pueblo de Israel fue esclavizado durante más de 400 años en esta tierra, y allí vemos a un líder, Faraón, que fue endurecido por la mano de Dios e impidió salir. ¿Pero esto para qué? Para que la gloria de Dios sea magnificada. Porque para eso Dios le hizo a Faraón, para que Dios sea glorificado. Y estamos viendo este paralelismo también entre el relato del Éxodo y este relato también de Apocalipsis. Volvemos a nuestro texto. ¿Qué ocurrió? En el verso 3 dice, el segundo ángel, vamos al segundo ángel, derramó su copa donde el elemento sobre el mar, el primero sobre la tierra, el segundo sobre el mar. Y este se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser viviente en el mar. El primer juicio fue sobre la tierra, o sea, el elemento fue tierra, es una enfermedad ulcerosa maligna pestilente sobre los hombres, especialmente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, es decir, que eran servidores de este gobierno anticristiano, que adoraban su imagen, que también profesaban la religión opresora, esta religión opresora del anticristo. Pero este segundo juicio es derramado sobre el mar. La palabra mar es la palabra talasos. ¿Qué significa talasos? Significa simplemente el mar Mediterráneo, y que para ellos era prácticamente todo el centro del mundo conocido. Y hay una diferencia interesante. La primera plaga fue cuando el río Nilo se convirtió en sangre, pero acá hay una diferencia, así como hay similitudes, también hay una diferencia bastante notoria. Y la diferencia más notoria es que en vez de afectar solamente a los ríos, afecta a todo el mar. Es decir, estamos hablando de un juicio mucho mayor que las plagas de Egipto. Mucho mayor porque afecta al mar, afecta al mundo conocido, al mundo donde va a ser, y de hecho que ya lo es, el centro prácticamente de las actividades, que es el Medio Oriente. Vamos al tercer ángel. El tercer ángel dice, derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se tornaron en sangre. Algo similar, pero en este caso aplicado al elemento ríos. Es interesante que hay en el libro de Apocalipsis esta diferenciación entre mar y también ríos. Para los antiguos judíos, los ríos eran algo que era fuente, digamos, de trabajo, eran lugares de navegación, de comercio. Por eso generalmente los judíos eh, naturalmente vivían en puertos, ciudades portuarias. Pero el mar, y ellos, si bien navegaban también por el mar, pero navegaban cerca de la costa. Pero el mar para ellos era un lugar desconocido, y en la tradición judía inclusive dice que habitaban monstruos marinos como Leviatán, Behemoth y otros seres también de la mitología judía, y que la Biblia también habla realmente de ellos. Pero en este caso el tercer juicio es en los ríos. ¿Qué pasa en este tercer juicio? Dice, las fuentes de las aguas se tornan sangre. Entonces se tornan sangre. Y dice algo curioso también. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, que eras, que eras y que serás, porque has juzgado así, por cuanto ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Es decir, este juicio en el cual los ríos se tornan en sangre
lo que representan es la devolución de Dios de todas las persecuciones que el gobierno del anticristo realizó a través de la historia y mucho más fuerte, inclusive en la última etapa de la historia, va a ser y siempre fue sobre el pueblo de Dios. Entonces, una vindicación del pueblo de Dios por toda la sangre que fue derramada, la sangre de los mártires, la sangre de todos aquellos hombres y mujeres, que inclusive muchos de ellos ni siquiera conocemos sus nombres, pero algún día los conoceremos, tuvieron que padecer por causa del nombre de Cristo. Y acá se menciona un ángel. Y acá el libro de Apocalipsis nos da un concepto interesante, un ángel que está sobre el elemento del agua. También hay otro ángel, aquí en el verso 7 dice, oí a otro que desde el altar decía, un ángel del altar. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Aquí estos seres celestiales están alabando y adorando nuevamente a Dios. El primer ángel, el ángel de las aguas, está diciendo, justo, la justicia de Dios. Dios da a cada uno lo que le corresponde. También dice a Dios Señor. Señor significa el dueño, el que tiene el poder de decidir. Que eras, que eres, que eras y serás, hablando de su eternidad, el yo soy, porque ese es el nombre con el cual Dios se reveló a Moisés. Yo soy el que soy, el que era, el que es y el que ha de venir, como dice el libro de Apocalipsis también. Porque has juzgado así, es decir, él es juez, 4 atributos. Y en el verso 7, ciertamente dice, Señor, nuevamente menciona su gobierno, y la palabra Dios, que significa el que rige, el que gobierna. Todopoderoso, otro atributo de Dios, que Dios puede hacer todo lo que Él quiere hacer, no hay nada que le impida. Y también su verdad, porque dice sus juicios, tus juicios son verdaderos, Él es veraz, y también su justicia. Entonces encontramos aquí por lo menos 7 atributos, los cuales son mencionados en esta alabanza que surge tanto del ángel de las aguas como del ángel que sale del altar. Esta conversión de la sangre, o sea, perdón, del agua de los ríos en sangre, es similar a la primera plaga del libro de Éxodo. El libro de Éxodo, capítulo 1, verso 19, dice así. Perdón, capítulo 7, versículo 19, dice así. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y esto fue exactamente lo que ocurrió. Todo el Nilo se convirtió en sangre y para los egipcios el Nilo era una deidad, una divinidad. Lo que estaba representando es que Jehová, el Dios de los hebreos, de los esclavos pobres, era mucho más poderoso que los egipcios que eran opresores. Aunque los egipcios seguro que se jactaban, nuestros dioses son más fuertes, los dioses de los hebreos son débiles, porque ellos eran enoteístas, creían que cada pueblo tenía su propio dios, pero que ellos decían, nuestros dioses son superiores a los de vosotros. Que estaba demostrando Dios que Dios era superior a los dioses de Egipto, porque los magos de Egipto trataron, imitaron, hasta cierto nivel consiguieron ciertas cosas. Sin embargo, cuando llegaron al punto donde realmente la mano de Dios hizo algo que ellos no pudieron hacer, dijeron, esto es dedo de Dios, mano de Dios es esta, nosotros no podemos hacer. Esos eran los magos que la tradición judía nos recogió sus nombres, que eran Jannes y Jambres. Luego volvemos al cuarto. ¿Qué dice el cuarto? Entonces, volvemos al versículo 8 del capítulo 16 y con esto vamos a ir cerrando. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, así como el primer juicio de las copas de ira fue sobre la tierra con una enfermedad, el segundo sobre el mar con sangre, contaminación de todas estas fuentes, imposible de beber, y los ríos también se convirtieron en sangre. El sol, el siguiente elemento, es castigado en el sentido de que, bueno, los seres humanos que vivan, que sean parte de este gobierno del anticristo, ¿verdad? Con un calor quemante, dice. Derramó su copa sobre el sol y le fue dado a quemar a los hombres con fuego, el aumento de la temperatura. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria.
Lo más curioso de todo esto es que estos juicios cada vez son más grandes, más fuertes, más intensos sobre la humanidad que no adora a Dios y que no se arrepiente. Y a pesar de esto, igual esta humanidad dice blasfema al nombre de Dios. Saben que Dios es el que tiene poder sobre estas plagas, pero ellos no se arrepienten de sus obras para darle la gloria a Él. Eso es una gran enseñanza. Un pequeño paréntesis hacemos para ir cerrando. Los ángeles de los elementos. El libro Apocalipsis nos describe a varios tipos de ángeles. Entre querubines, ministros que están delante del altar mismo de Dios, los 24 seres celestiales, los que conforman el trono de Dios. Hay también algunos que son descritos como los ángeles de los vientos en el capítulo 7, verso 1, porque son los que tienen el poder de detener los vientos. El ángel del fuego, que está en el 14 y 18, que tiene potestad sobre el fuego. Y aquí en el capítulo 16, 5 vemos al ángel de las aguas. Es decir, el concepto que nos transmite es un concepto que ya está en el judaísmo, ¿verdad? De hecho, que Dios, si bien es el que es soberano sobre todo, tiene sus ángeles en distintos lugares que comandan o hacen su voluntad. Conclusión. Vemos aquí, a través de todo este relato, que vamos a continuar en la próxima semana, una visión panorámica de toda la historia del pueblo de Dios. Si nosotros nos damos cuenta, estos capítulos pueden ser aplicados en distintas etapas de la historia. Por ejemplo, hay una metáfora. Si bien se dieron cuenta que el capítulo 15 y el 16 hacen mucha alusión a la historia del Éxodo. ¿Y la historia del Éxodo en qué consiste? Un pueblo, el pueblo de Israel, que fue oprimido por un pueblo que tenía mayor cultura, quizás mayor, digamos, tecnología, ¿verdad? Pero eran gentes paganas, gentes que oprimieron a estas tribus de pastores que eran los israelitas de la antigüedad. Un líder como Faraón, realmente no nos dice quién era el Faraón en la Biblia, ¿verdad? Porque Faraón es un título para el gobernante de Egipto, ¿verdad? La tradición sí nos cuenta quién era, ¿verdad? Pero también la presencia de libertadores. Dios levantó a través de la historia hombres y mujeres que digamos, erigieron en líderes con el poder del Espíritu Santo, como fue Moisés, como fue luego de Moisés Josué, como fueron después de Josué los distintos jueces de Israel, entre ellos hombres y mujeres, Sansón, Gedeón, Débora, Barak, Jefté y otros líderes y jueces que Dios levantó, hasta que Dios levantó también un monarca como Saúl, que libertó también de la mano de los filisteos, pero lastimosamente se apartó del pueblo, se apartó de Dios y Dios lo rechazó, pero luego levantó un hombre conforme a su corazón. También vemos los juicios de Dios en el pueblo de Israel cuando este pueblo fue libertado de esta opresión de Faraón y de su pueblo. Dios se manifestó en juicios sobre esta nación, con las 10 plagas que hasta el día de hoy son retratadas y recordadas en la festividad de la Pascua judía y de la cual también la Santa Cena nuestra se deriva, solo que con una nueva simbología. De la misma forma, en la historia que es descrita a través de todo el libro de Apocalipsis, así como hay un pueblo de Israel, hay 144.000 que son de linaje judío, pero una gran multitud de toda lengua, tribu, nación. Así como hubo un faraón, también hay anticristo. Realmente el Apocalipsis no lo llama anticristo, sino lo denomina la bestia, ¿verdad? Que son, y sabemos nosotros a través de la Biblia de que han habido muchos anticristos a través de toda la historia, gente que se ha opuesto a Cristo. Así como Dios también levantó libertadores, el mayor de los libertadores nuestros es Jesús, el que compró nuestra redención y el que es el centro de todo el libro de Apocalipsis. Pero también Dios levantó dos testigos, como los vimos en los capítulos previos, líderes también del pueblo de Dios que van a tener que sufrir y morir por causa de su nombre. Así también los juicios de Dios van a ser desatados a través de toda la historia y también a través de la parte final de la historia, ¿verdad? A través de las trompetas, los sellos y las copas de la ira. Aprendimos también que el juicio de Dios, la ira de Dios, se ejecuta como una venganza o vindicación de los santos que han muerto como mártires por estos poderes opresores que se oponen a Cristo. Entre los juicios que vimos en esta porción de la Biblia, vimos enfermedades, contaminación de las aguas, aumento de la temperatura global,
y fenómenos similares a esto que vamos a ir viendo en mayor magnitud a medida que nos acerquemos a la consumación de todo esto. Pero algo que aún en toda la historia de la humanidad, a través de todos los tiempos, vamos a seguir viendo, es que la humanidad, aún a pesar de la demostración del justo juicio de Dios, no se arrepiente, sino solamente cuando el Espíritu de Dios toca los corazones y mueve al arrepentimiento. Por eso es que el arrepentimiento es un don, no es algo que viene de nosotros, es algo que Dios hace en nuestros corazones. ¿Por qué es que mucha gente escucha el Evangelio y no cree? Porque es que mucha gente ve la mano de Dios, ve su intervención en todo lo que estamos observando y sin embargo siguen sin creer porque no se arrepienten. ¿Y por qué no se arrepienten? Porque el Espíritu de Dios no tocó sus corazones, porque el arrepentimiento es un don de Dios, no es algo que yo hago, es algo que Dios hace en mí. Y otra cosa que vamos a ver y que concluimos este capítulo es que siempre va a haber un remanente, siempre va a haber un pueblo de Dios que esté a pesar de las más grandes vicisitudes, a pesar de las más grandes persecuciones y adversidades, representando al estandarte de Cristo, algunos muriendo por el nombre de Cristo, otros sobreviviendo, persiguiendo y llevando la palabra de Dios a pesar de la persecución. Esta es la historia completa, la visión panorámica del pueblo de Dios. Esta historia puede interpretarse en las persecuciones de los cristianos en el Imperio Romano. Esta misma historia se repite a través de los distintos pueblos que Dios tuvo en la antigüedad antes de la Reforma, como los valdenses, los albigenses. Esta historia también se repite con un poder opresor como el papado romano, que persiguió y mató a muchísimos reformadores, a gente que profesó la reforma. Y también en el último gobierno, el gobierno del anticristo, al final la bestia, también va a haber este gobernante opresor y gente que oprima al pueblo de Dios, pero este pueblo de Dios va a poder sobrevivir a esto porque Dios es el que va a proteger y cuidar y al final la victoria va a ser del pueblo de Dios. Y de esta manera entonces llegamos al final de esta jornada. Yo les agradezco mucho el haber podido participar y que este Dios todopoderoso y soberano pueda bendecirles, fortalecerles y animarles en este tiempo de adversidad. Dios nos bendijo.